La sala estaba sellada, sin celulares, sin asistentes, solo el zumbido leve del proyector. En la pared, letras rojas en la diapositiva gritaban «Urgente exposición de fraude». Y ahí, en el centro de todo, estaba mi nombre, Valeria Montero. Sentí cómo el aire abandonaba la habitación cuando Legal dejó caer la carpeta sobre la mesa. Orden de retención de litigio. Las palabras pesaron más que el sonido mismo. Al otro lado del vidrio, Carla Fuentes se inclinó hacia adelante, con la mandíbula apretada. Ricardo Salazar permanecía inmóvil, con los ojos fijos en la pantalla, evitando mirar la silla vacía a su lado, la silla de Esteban. 15 años de silencio y lealtad, reducidos a etiquetas de evidencia y marcas de tiempo. Mi nombre se había convertido en un titular dentro de la empresa que construí paso a paso. Envío tras envío. Afuera. La lluvia resbalaba por las ventanas de la torre en el centro de Guadalajara, convirtiendo el horizonte en un reflejo borroso, limpio, eficiente, pero temblando bajo la superficie. Hace 3 días, era solo otra empleada saliendo tarde, empapada, cansada, todavía creyendo que el trabajo duro bastaba. Pero cuando esa carpeta tocó la mesa, la verdad ya había comenzado a desenredarse. Desde un cajón de doble fondo en mi casa en la colonia Providencia, domingo, 11:40 de la noche. La lluvia afuera de las ventanas del hospital palpitaba como estática, cada gota deslizándose por el vidrio bajo las luces azul pálido. Estaba frente al mostrador de recepción, aferrada a la tarjeta de seguro de mi madre, mi voz baja y firme, más por práctica que por calma. La enfermera ni levantó la vista cuando dijo: «La intervención temprana no está cubierta a menos que sea internada por un evento grave». Un evento grave. Así le llamaban a una vida. Firmé el consentimiento de todos modos, pasando mi tarjeta por el lector antes de pensar en el saldo. La máquina pitó, y me dije que era solo otra factura, otro archivo para cuadrar después. Llevaron a mi madre más allá de la cortina, con una sábana delgada remetida bajo su barbilla. Su mano buscó la mía, pequeña y temblorosa, y sonreí como si todo estuviera bien. «Aquí estaré», susurré, aunque mi mente ya estaba haciendo cuentas, reorganizando horas. A las 2:17 de la mañana, las luces fluorescentes del área de espera parpadearon. Mi celular vibró un mensaje de Sophie mamá. «¿Puedo aplazar la colegiatura un semestre?» «Solo hasta que estemos al día», escribí. «Lo resolveremos», y lo borré. Quería sonar fuerte, segura. Escribí: «No te preocupes». Le di a enviar y miré el mensaje hasta que la pantalla se oscureció. Al amanecer, la lluvia no había parado. Mi café se había enfriado. Entre el zumbido de la máquina expendedora y los pasos suaves de la enfermera, me di cuenta de que no había dormido en 2 días. Cuando por fin dijeron que mi madre estaba estable, no llegó el alivio, solo un cansancio silencioso que se asentó en mis huesos. Conduje a casa por calles vacías, la ciudad aún medio dormida, y lo primero que vi al abrir la puerta fue el cajón de mi escritorio, aquel con el doble fondo que no había tocado en años. Lunes, 6:30 de la mañana. La casa aún estaba a media luz cuando entré, mis zapatos dejando huellas húmedas en el suelo de madera. No me molesté en encender las luces. Conocía cada crujido, cada rincón. La cafetera cobró vida con un gorgoteo más áspero de lo normal. Dejé mi bolso en la mesa de la cocina y abrí mi laptop. La luz azul llenando la habitación silenciosa. Los reportes nocturnos cargaron lentamente Zapopan, Tlaquepaque, Puerto Vallarta, un retraso marcado en Morelia, pero el envío farmacéutico que había autorizado seguía en tiempo, controlado por temperatura, de alto valor, dependiente de vidas. Mi dedo se detuvo sobre la tecla que podía detener la ruta, pero lo retiré. Hay líneas que no cruzas, aunque todo lo demás se esté desmoronando. Cuando me giré hacia mi escritorio, la luz de la mañana iluminó el borde del cajón, ese que fingía no ver desde hacía años. Mis dedos rozaron el tirador y, sin pensarlo, lo abrí.
Una fina capa de polvo. Luego el clic de madera contra madera. El doble fondo se levantó lo suficiente para mostrar lo que había debajo, una memoria USB plateada, envuelta en cinta adhesiva, y una carpeta manila con la inscripción Contrato Laboral 2009. Verla fue como tocar una cicatriz familiar, cerrada, pero aún sensible. La miré un largo rato, trazando la tinta de mi propia firma en la esquina del contrato. Cláusula 9D. Todavía la veía en mi mente, nítida como el día que la escribí. Cerré la carpeta y empujé el cajón hasta que hizo clic. Todavía no, dije en voz baja a la habitación vacía. Afuera, la bocina de un camión resonó colina abajo, anunciando las primeras salidas del día. Respiré hondo, tomé mi café y me dije que debía seguir adelante. La notificación sonó justo cuando enjuagaba mi taza de café. Asunto urgente. Ven a la oficina central, sin saludo, sin firma. El tipo de mensaje que trae su propio escalofrío. A las 8:20 estaba frente a la torre de logística Salazar. Mi reflejo distorsionado en las puertas de vidrio. El vestíbulo olía a piedra pulida y un silencio costoso. Arriba, el piso ejecutivo ya zumbaba. Elena, de Recursos Humanos. Estaba cerca de mi oficina, con la mirada esquiva. Al abrir la puerta, Esteban Salazar estaba sentado en mi silla. Mi taza de café había sido movida al otro lado del escritorio. Sonrió como si lo hubiera ensayado. Valeria, dijo, tu puesto ha sido considerado no esencial. No respondí de inmediato. La palabra no esencial flotó entre nosotros, estéril y definitiva. Sobre la mesa, una carpeta esperaba, delgada pero pesada. La mano de Elena tembló al empujarla hacia mí. Su perfume era el mismo cítrico que le regalé hace años tras su ascenso. Detrás del formulario de despido, una nota adhesiva en su portapapeles. Aprobación de hipoteca pendiente Banco Nacional. Esteban carraspeó, impaciente. Seguridad recogerá tu gafete en el vestíbulo. Tomé el bolígrafo. Firmé una vez y deslicé la carpeta hacia él. Optimiza esto, dije, tan bajo que casi no lo escuchó. Los ojos de Elena se alzaron un segundo, llenos de algo como disculpa, y volvieron a bajar. Afuera, la lluvia caía de lado, empapando mi chamarra antes de llegar al cruce. La ciudad seguía en movimiento: camiones, autobuses, maletines. 15 años de mi vida cabían en un solo sobre. No miré atrás. Cuando llegué a casa, apenas pasaban de las 8:30. La lluvia me había seguido desde el centro, colándose por las rendijas de mi paraguas, pegándose a mis mangas. Dejé mi chamarra junto a la puerta y me quedé quieta un momento, con el silencio de la casa presionándome. En la pared del pasillo colgaba el marco antiguo de mi madre, con su letra grabada bajo el vidrio. No te desquites, quédate con todo. Lo había dicho una vez cuando la compañía eléctrica le cobró de más 500 pesos y se negaron a reembolsarla. Me hizo reír entonces, ahora no. Entré al estudio, puse mi bolso en el suelo y abrí el cajón. El doble fondo cedió fácilmente esta vez, como si me hubiera estado esperando. La memoria USB plateada seguía ahí, envuelta en 2 capas de cinta, con las esquinas desgastadas por el tiempo. Debajo, la carpeta manila. Contrato Laboral 2009. La cláusula 9D estaba marcada con una pestaña amarilla. El papel ligeramente arrugado, donde solía descansar mi pulgar. Leí las primeras líneas y sentí el viejo pulso regresar, el que me mantuvo despierta en maratones de programación depurando código bajo la luz de la cocina. No lo escribí por venganza, lo escribí por protección, por justicia, por la versión de mí que creía que los contratos importaban. El reloj marcó las 9. Tomé mi celular, busqué en los contactos y encontré el número que no usaba en años: Martínez. L, abogada. Cuando contestó, su voz era tan firme como la recordaba. Valeria Montero, dijo, con un dejo de sorpresa. Necesito una cita para comer. Respondí, hoy, si se puede, trae todo. Dijo simplemente, lo haré, contesté, dejando la carpeta sobre la mesa.
El recuerdo de ese año nunca se fue del todo. 2009, el invierno en que la empresa casi se derrumba. Mi oficina era la mesa de la cocina. Una pila de vasos de sopa instantánea junto a una laptop sostenida con cinta adhesiva. Logística. Salazar perdía contratos más rápido de lo que podía procesar envíos. Y el software de rutas era un desastre. Camiones cruzándose, carga perdida, clientes furiosos. Me quedé despierta 72 horas seguidas reescribiendo el sistema desde cero. Lo llamé volcán, por la cresta volcánica que se forma cuando algo explota pero se niega a morir. Cuando el sistema entró en operación, los números cambiaron de la noche a la mañana, eficiencia aumentada en un 34%, pérdidas casi nulas. El papá de Esteban, Ricardo, me dio la mano en el pasillo y dijo: «Nos salvaste, Montero». Me ofrecieron un bono. Lo rechacé. En cambio, pedí papel protección por escrito. La cláusula 9D, 3 líneas, enterradas en un contrato laboral de 15 páginas. Toda propiedad intelectual creada en equipo personal seguía siendo mía. Si los ingresos de la empresa superaban los 10 millones de pesos, recibiría un 2% de capital. No se podían hacer cambios estructurales sin el consentimiento de la Junta si Volcán seguía activo. Y la cláusula solo caducaría si el núcleo del sistema se modificaba. Un candado que documenté con mi propia cadena de hash, demostrando que cada commit original seguía intacto. 15 años después, el núcleo aún latía en cada envío de Logística Salazar, el mismo código, la misma lógica. Mi huella digital grabada en cada ruta. Nunca pagaron el capital. Nunca pidieron la aprobación de la Junta y al despedirme sin revisión, habían roto sus propias murallas. Doblé el contrato otra vez, sintiendo el peso de esos párrafos delgados como papel, filosos como una espada. Algunas espadas no cuelgan en paredes, esperan en silencio en cajones. El trayecto a la oficina de Martínez tomó 40 minutos. Tiempo suficiente para sentir cada dolor que había ignorado por años. La espalda baja me latía con el ritmo sordo del agotamiento, el precio de tantas noches encorvada frente a una pantalla. El calentador de Mitsuru echaba aire tibio. La luz del tablero parpadeando como si también estuviera cansada de resistir. Pasé un espectacular de Logística Salazar, con la sonrisa de Esteban junto a las palabras redefiniendo la eficiencia. Él manejaba un Porsche ahora. El contraste era casi poético. Martínez revisó el contrato en silencio. La punta de su pluma trazando el borde de la cláusula 9D. ¿Nunca pagaron el capital?, preguntó. Ni un centavo. Arqueó una ceja ligeramente. Entonces tienes un caso sólido. Valeria, uno grande. Por la ventana de su oficina. Guadalajara seguía moviéndose como si nada importara. Grúas. Mercados. Cielos grises. Asentí. Pero mi mente estaba en el panel de control que dejé abierto en casa. Volcán seguía corriendo. Un comando podía congelar todas las rutas de Logística Salazar que dependían de mi código, incluido el envío farmacéutico programado para esa mañana. Por un segundo, dejé que mi cursor flotara sobre el tablero remoto en mi celular. El botón de suspender ruta parpadeaba en una tentación silenciosa. Luego bloqueé la pantalla. La gente necesitaba ese envío: insulina, medicamentos cardíacos, carga sensible al tiempo. No iba a convertir en arma lo que construí para salvar vidas. Cuando llegué a casa, la lluvia había parado, pero el aire aún olía a ella. Mi madre dormía. El mensaje de Sophie seguía sin leer en mi celular. Me senté en la mesa de la cocina, con las manos planas sobre la madera, sintiéndome vacía, pero firme. Hay poderes que no están hechos para usarse. Hay poderes que son saber que podrías hacerlo. Para el lunes por la noche, Esteban ya había comenzado su desfile. El banner interno de Logística Salazar lo mostraba sonriendo junto al lema Reestructurando para el futuro. En LinkedIn, los becarios compartían su foto con el entusiasmo de quien quiere ser visto. Liderazgo en acción. Logística de próxima generación. Celebraba lo que llamó una casa limpia. Para el martes por la mañana,
El brillo comenzó a desvanecerse. A las 9:12, un cliente del puerto de Manzanillo reportó un envío mal encaminado por valor de 250 millones de pesos. A mediodía, un proveedor de electrónicos de Querétaro reportó facturas perdidas 160 millones en equipo sin rastrear. El tablero de operaciones se encendió como un termómetro en fiebre. No tuve que entrar al sistema para saber qué pasaba. Volcán tenía una lógica propia. Quita las manos equivocadas y comienza a ahogarse en inconsistencias. Las rutas seguían funcionando, pero la estructura debajo de ellas se tensaba bajo su propia precisión, mi precisión. En la oficina, los hilos de Slack se volvieron cautelosos. Alguien desactivó Volcán, de verdad, escribió alguien. B. Montero sigue listada como propietaria en el registro de compilación. Nadie respondió. Esa noche, el nombre de Elena apareció en mi bandeja de entrada. Un solo mensaje, sin asunto. Solo una captura de pantalla de un chat interno. Usó mis evaluaciones antiguas en mi contra. Dijo que mi hipoteca desaparecería si no firmaba. Debajo, la fecha de su memo de despido la misma mañana que el mío. Lo leí 2 veces y lo guardé en una carpeta encriptada. La lluvia comenzó de nuevo, golpeando la ventana como una advertencia lenta. Esteban pensó que me había borrado, pero el sistema que heredó comenzaba a susurrar su nombre en todos los lugares equivocados, y el ruido se hacía más fuerte. Martes, 8:40 de la mañana. La sala de auditoría en el piso 21 estaba silenciosa, salvo por el zumbido de los servidores. Diego Navarro, ingeniero senior de sistemas, se acercó más a la pantalla mientras una línea de código se actualizaba. Cada cambio dejaba una marca de agua digital en la base del repositorio. CB. Montero Volcán volvió a desplazarse, más lento esta vez, hasta que el patrón llenó la pantalla. No era un error, era propiedad. La puerta se abrió detrás de él. Esteban Salazar entró, con la corbata floja, una confianza que rayaba en lo maniático. Diego, dijo con ligereza, estamos limpiando la base de código. Borra las etiquetas de Montero. Llámalo modernización. Hay un bono si lo terminas antes del almuerzo. Diego dudó. Esas etiquetas están incrustadas en el núcleo. Quitarlas alterará el checksum. La sonrisa de Esteban se afinó. Entonces altéralo. Cuando la puerta se cerró, Diego se quedó inmóvil un largo momento. Había oído rumores, susurros en Slack, la salida repentina de Elena, el caos creciente en operaciones. Imprimió una página de código, con la marca de agua clara y visible, y la deslizó bajo su teclado. Un seguro silencioso. A las 9:11 comprimió los registros, adjuntó las capturas de pantalla y redactó un correo breve a Recursos Humanos y Legal. Asunto, esto me incomoda. A mediodía, los servidores se ralentizaron. Legal emitió una orden de retención de litigio total, congelando todos los repositorios y respaldos. El equipo de auditoría interna comenzó a rastrear las facturas que Esteban había aprobado a través de su proveedor. El rastro era limpio, hasta que no lo fue Consultoría Cascada C.A., una empresa fantasma registrada en una dirección universitaria, que canalizó más de 1.500 millones de pesos en honorarios de consultoría. Para cuando Esteban se dio cuenta de lo que pasaba, la evidencia ya estaba archivada. El código había hablado, y no lo había elegido a él. Miércoles, 11:00 de la mañana. La lluvia se había suavizado en un susurro constante contra las ventanas cuando Martínez presionó enviar. Su pantalla mostraba mi nombre en el encabezado, seguido de un memorando de 5 párrafos que escribimos juntas, dirigido exclusivamente a la Junta. Dentro estaba todo lo que necesitaban ver, cláusula 9D. La cadena de hash de Volcán, demostrando que el código seguía intacto. Las capturas de la marca de agua, el registro de capital no pagado y el resumen de las violaciones procesales y financieras de Esteban Salazar. Cada archivo con marca de tiempo, verificado, imposible de desmentir. 15 minutos después, comenzaron las respuestas. Carla Fuentes. ¿Cuándo puedes hablar, Janet Cho? Necesitamos vernos hoy. A mediodía,
El piso ejecutivo de Logística Salazar estaba sellado para una sesión de emergencia. El nombre de Esteban seguía en la lista de asistentes, pero su silla permaneció vacía. Seguridad había sido informada de que estaba no disponible. Martínez y yo nos sentamos 2 pisos abajo, en su oficina silenciosa con vista a la Plaza del Sol, mientras el feed de la conferencia mostraba actualizaciones en tiempo real. El abogado resumió los hallazgos: infracción de propiedad intelectual bajo la cláusula 9D, incumplimientos de contrato por el capital y desvío fraudulento de más de 1.500 millones de pesos a través de un proveedor fantasma. Alguien preguntó si el daño podía contenerse. Otro mencionó arbitraje. Martínez estaba lista. Redactó una orden de restricción temporal, un bloqueo preventivo contra cualquier limpieza de marcas de agua o manipulación de repositorios durante la preservación de evidencia. Envió el borrador a Carla antes de que alguien tuviera el valor de levantar la sesión. Cuando la reunión terminó, Martínez se giró hacia mí. «Llamarán en menos de 1 hora», dijo. «Tienen que hacerlo. La exposición es demasiado grande para enterrarla». Asentí. Pero la verdad ya estaba en marcha. Durante años, Esteban se había escondido tras el nombre de la empresa de su padre, confiado en que el sistema lo protegería. Pero el sistema estaba construido sobre mi código y acababa de ejecutar su auditoría. Para la tarde, la lluvia se había vuelto pesada otra vez, trazando ríos en la ventana de la cocina. Escuché el golpe en la puerta antes de ver el coche, el sedán negro de Logística Salazar, estacionado frente a la casa, con las luces cortando la niebla. Cuando abrí, Ricardo Salazar estaba ahí, con una chamarra impermeable, sin corbata, sin séquito. Se veía más pequeño sin el consejo a su alrededor. Nos sentamos en la mesa de la cocina, el mismo lugar donde Volcán había nacido. Puse 3 carpetas entre nosotros. La primera, dije, deslizándola hacia él. Es un regreso como consultora, seré auditora técnica para la transición. Da a Logística Salazar veto operativo sobre los cambios al núcleo de Volcán, siempre que estén documentados. Asintió una vez, sin hablar. La segunda es una conciliación completa, capital total, pagos atrasados y una licencia empresarial de 2 años. Términos de renovación estándar, sin trampas ocultas. Sus ojos se alzaron ante eso. No vas a demandar. No lo necesito. Abrí la tercera carpeta, cartas de intención, limpias y nítidas. Ya me reuní con Fletes del Bajío en León. Su sistema lleva 2 trimestres en picada y un fondo de capital privado está listo para financiar Volcán como SAS. Tengo una salida de cualquier manera. Por un largo momento, solo el reloj llenó el silencio. La mano de Ricardo flotó sobre los papeles. La lluvia golpeando más fuerte ahora, como marcando los segundos. «Construiste algo extraordinario», dijo al fin. Su voz cargaba el peso de la admisión y la derrota. «Lo construí para que funcionara», respondí. Exhaló. Firmó una vez y empujó la carpeta hacia mí, sin apretón de manos, sin disculpas, solo el sonido del bolígrafo sobre el papel. Cerrando la distancia entre nosotros. Jueves, 9:30 de la mañana. Las luces del consejo eran más suaves de lo habitual, como si hasta el edificio entendiera lo que estaba por pasar. Carla Fuentes estaba al frente de la mesa, leyendo un documento que temblaba ligeramente en sus manos. Cláusula 9D, comenzó, con voz firme. Permanece en vigor. El sistema núcleo de Volcán no ha sido modificado, por lo que las disposiciones de propiedad y supervisión siguen activas. Al otro lado de la sala, el abogado confirmó los números. Casi el 70% de la red logística actual de Logística Salazar seguía corriendo sobre el núcleo original de Volcán. La cláusula de caducidad estaba inactiva, sin activarse. En la pantalla detrás de ellos, la demostración cobró vida, un tablero en vivo. Cada ruta marcada con las palabras «propiedad de Bebe», Montero EIP Holdings. Debajo, las cartas de los proveedores comenzaban a acumularse en la bandeja de legal, solicitudes formales, exigiendo divulgación de propiedad intelectual,
antes de cualquier integración adicional. Nadie miró la silla vacía de Esteban. Solo estaba ahí, como un eco. Cuando llegó la votación, no fue dramática. Carla levantó la mano primero, luego Janet Cho, y después el resto. Uno por uno, la moción pasó reinstalación completa, compensación retroactiva y un nuevo título creado solo por las apariencias directora técnica ejecutiva. Arquitecta fundadora, Martínez me envió la actualización mientras esperaba en la cafetería de abajo. Su mensaje fue simple, unánime. Estás de vuelta. Miré el celular un largo rato, las palabras flotando sobre el reflejo de mi café. En algún lugar arriba, la empresa que me había borrado ahora corría bajo mi nombre otra vez, línea por línea, cláusula por cláusula, prueba escrita en cada paquete de código. La lluvia afuera había parado, pero el aire aún olía a cambio. Para las 11 de la mañana, los correos de felicitación ya comenzaban a llegar, asuntos llenos de calidez corporativa, alivio apenas disimulado. Bienvenida de vuelta. Valeria, emocionados de tenerte de nuevo, nos salvaste. No leí ninguno. En cambio, firmé un último documento, no con Logísticas Salazar, sino con Fletes del Bajío. Su consejero general estaba frente a mí, pluma en mano, mientras revisaba la licencia SAS, multiinquilino, renovable por 2 años. Todos los derechos retenidos bajo B. Montero IP Holdings. Volcán ya no pertenecería a una sola empresa, serviría a la industria en mis términos. Diego Navarro llegó con una mochila pequeña y un asentimiento silencioso. «¿De verdad lo hicisteis?», dijo. Le entregué sus nuevas credenciales de acceso. «Bienvenido a la reconstrucción», le dije. Minutos después, llegó el mensaje de Elena, un reenvío de los registros de chat internos, prueba de la coerción de Esteban y las amenazas sobre su hipoteca. Los archivé bajo una nueva cláusula que añadí a cada licencia, protección automática para denunciantes en los empleados participantes. Si Logísticas Salazar intentaba represalias otra vez, el sistema mismo lo registraría. Por la tarde, un cliente farmacéutico importante envió un comunicado agradeciendo a Logísticas Salazar por mantener los envíos de insulina sin interrupciones durante la investigación. Sonreí levemente. La única decisión que tomé sin venganza había mantenido toda la red funcionando. Antes de salir del edificio, pasé por la oficina de Martínez para entregarle una memoria USB para su resguardo. «Cambia las contraseñas primero», dije, medio en broma. No confío en lo que queda en su bandeja de entrada. Esa noche, la página principal de Volcán se lanzó fondo blanco limpio, un eslogan en gris, de código en la cocina estándar de la industria. La lluvia por fin se había despejado. Me paré junto a la ventana, celular en mano, y marqué a Sophie. Contestó al primer timbre. «Tu colegiatura está cubierta», dije suavemente. Esta vez, de verdad.